Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Primeramente quería pedir disculpas, no subí video el miércoles. ¿Motivo? Ninguno. Tuve un feriado de mi país y aproveché y lo descansé. A la madrugada iba a subir el video, después bueno me dijeron que ahora todavía tienen que trabajar, así que no tuve mucha chance para poder hacerlo. Podía haber hecho un video ayer, pero pasó básicamente lo mismo. Al final no terminé grabando nada y bueno, ya llegamos a sábado. Estoy grabando el sábado para tener el domingo listo. Y voy a tratar de grabar otro video para tratar de compensar lo del el miércoles, con el otro miércoles. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. ¿De qué trata el video? Va a ser como una especie de introducción. Prometo seguir continuándolo. Eso sí, no me gustaría dejar una sección que recién está por empezar. ¿De qué va a tratar? Bueno, es como una especie de camino hacia lo que es Majo Akko. Este va a ser un video de por qué me gusta Majo Akko, qué es lo que tiene y qué es los hechos, los sucesos predecesores que pasaron para que me llame tanto la atención. Vamos a dividir el video en varias partes. La primera sería cómo influye de manera histórica los conceptos magia, slice of life, el bien contra el mal. Se podría decir que todo eso abarcaría Magical Gears, por decirlo así. Ese va a ser el primer punto. Después el impacto que fue generando Majo Akko para llamarme la atención. Y el tercero, se podría decir como que ya es una preparación para los siguientes videos. Voy a tratar de ordenarlo lo mejor posible, pero vamos a ir viendo cómo queda. Así que bueno, para empezar, el concepto de chicas mágicas, la magia, el bien contra el mal, es un concepto que siempre me gustó. Tanto lo vi en Harry Potter por el tema de la magia, pero donde se focalizó mucho más en dos aspectos. El primero, y el más cercano a mi infancia, es con el Club Wings. Ya una vez había publicado o subido un fragmento del video, que estaban las chicas mágicas buenas y las chicas mágicas malas. Ambos grupos tenían personajes que me gustaban, pero el grupo de las Trix, son estas tres, Izzy, Darcy y Stormy, siempre me llamaron mucho más la atención por su gama de colores, sus poderes. El enemigo que siempre quiere buscar perjudicar al bueno. Siempre me llamó mucho más la atención ese tipo de aspectos. Además, considero que son mucho más bellas que las protagonistas. Y bueno, siempre pasaba lo mismo de siempre en casi todas las series infantiles, donde siempre el bien le gana al mal, el mal no tiene chance y lo consideraba incluso un acto injusto. Era como en One Punch Man, Garou, que siempre quería defender a los Kaijin. ¿Por qué siempre el Kaijin es el que pierde? ¿Por qué siempre el héroe es el que gana? Bueno, más o menos así me pasó. Es un concepto que viene fácilmente hace 20 años más o menos, de que me viene fascinando. Después en el proceso, cuando vi League of Legends, vieron que estaba el arco ese de las Némesis Estelar y las Guardianes Estelares, donde está Kali y Kai'Sa como personajes buenos. Hay más, obviamente, y de los malos lo mismo, que está Morgana, Zoe. Zoe me fascinó muchísimo el diseño. Zoe Némesis Estelar y Morgana Némesis Estelar. Son personajes que venían llamándome la atención, me estaban gustando. Su historia como tal no la seguí, creo que solo en la novela visual dentro del juego, que estaba ese fragmentito. Porque no soy una gran fanática del League of Legends, pero sí lo jugué, lo admito. Y bueno, en eso, ese concepto me fascinó. Y después bueno, pasó otro lapso en el cual no había tantos animes, juegos, algo que me llamara la atención. Hasta que llegó hace creo que 2 años, en 2024 creo que salió, Majo Akko. Lo cual ya como concepto así de primera vista me había llamado la atención, me gustó. Creo que primero estaba el de Sumi, el bien contra el mal, el de los Power Rangers, pero bueno, mucho no tenía que ver. Solo que la protagonista como que era mala, pero nada más.
Lo dejo así como un dato aislado. Pero después, bueno, cuando empezaron a integrar lo de Majoako, dije, bueno, me gustan los diseños de los personajes, me gustan los poderes. Y bueno, después notamos que, por decirlo así, sucede todo por accidente. Voy a tratar de no andar mucho para evitar spoilers. Ya en los próximos videos voy a dejar citas o notas de avisar de qué capítulo hasta qué capítulo voy para evitar cualquier tipo de spoiler. Pero obviamente primero tiene todo el sentido. Obviamente magia Weiser. Ya se sabe que es el protagonista villano. Magia Azure, la protagonista buena. O sea, la antagonista y la protagonista. Para no ahondar tanto, vamos a decir que, bueno, lo del tema de las transformaciones, cómo cambian los diseños, que le dan poderes, incluso que tiene uno de los géneros que más me gusta, el Slice of Life, que es el recuerdos de la vida, que tiene que ver con el vivir diario, valga la redundancia. Lo que es ir a la escuela, conocerse, cruzarse por la calle, ir al súper, bueno. Obviamente todo el papel de que está por un lado que la chica es hiper mala, las tortura, todo lo que hace. Y después está la introvertida en la vida social. Que esto se podría traer como a colación a varios hechos históricos que yo recapitulé. Que ahora voy a recordar. El Power Ranger nunca ves el nombre, mi amigo me va a matar porque es hiper fanático de los Power Rangers, Super Sentai, etc. Que considero que es uno de los mejores. Yo había visto la serie pero no me acuerdo. Y él empezó como que le dieron una maldición, vamos a traerla a colación. Por un lado tenés a Magia Weiser y a esta persona. Ambos les llegó un ente mágico, le brindó poderes y están siendo obligados a enfrentar a los buenos. Es como el meme ese de hola tal de tal serie, hola tal de tal serie, y muestran la misma escena, pero en diferentes. Bueno, a eso es lo que voy. Y ya con todos estos antecedentes, todo lo que viene inculcando, para que yo pueda llegar a apreciar lo que es Majoako, es donde considero yo que tiene muchos puntos a favor para poder empezar a mirarla. Los personajes, desarrollo, por ahora, de lo que se vio en la primera temporada, todos los personajes tienen, se podría decir que medianamente desarrollo. Cada uno un poco más y otros menos. Por ejemplo, más, obviamente, la protagonista y su interés amoroso. Bueno, nada, esto lo puedo decir, si total ya está mi personaje. Tanto Magia Azure como Magia Weiser. Pero después el resto de los elencos, considero que todos reciben su punto de vista y su desarrollo. Por ahí algunos más, otros menos. Lo interesante, que hay una relación, hay química entre todos los personajes, no es que no es tan sistemático como en otras series donde el personaje A solo se habla con personaje A, personaje B con solo personaje B. Hay una escena, obviamente no la voy a decir bien clara, donde hay dos personajes, aparece un tercero y está con su familia y le pregunta si son sus hijas y ella le contesta que claro que no, pero a eso es lo que voy. Incluso entre otros personajes que no tienen mucha relación hay química, como que se siente natural. No sé cómo decirlo, es un poco difícil de explicarlo porque en otras series no es tan así. Por decirlo así, como para que se pueda entender de manera clara, es como se relacionan los personajes de Fullmetal Alchemist con Edward. Uno, por ejemplo, le dice Edward, Hagareno, alquimista de acero, le ponen todo apodo a un mismo personaje. Y eso hace que sea más natural. No es que todos se puedan relacionar con uno y llamándolo todo de la misma manera. Como es el caso de la serie que me gusta, que terminamos de ver ayer, que es Otogan. Todos le dicen Otaku-san al protagonista. Y eso, cierto aspecto, pierde la gracia. Porque por ahí que las dos protagonistas le digan es una cosa. Que los hermanos de la protagonista le digan, ya bueno. Que el hermano de tal le diga, y es como que va perdiendo. Si por ahí alguno no se le dijera pervertido o perdedor o de alguna manera diferente, es como que ya se va naturalizando de que puede haber una relación diferente entre diferentes personajes. Que eso hasta ahora no lo llegué a ver en otra serie. Pero por ejemplo acá sí, por ahí no se llaman de la misma manera, pero sí hay una relación entre personajes que vos decís que sería muy raro. Por dar un ejemplo, Utena se relaciona con todos. Pero también del otro lado, las chicas buenas también se relacionan con todas las chicas, en cierto aspecto. Algunas más, otras menos, pero siempre hay una relación. Es como una especie de simbiosis natural
que hay entre el elenco. Eso siempre y cuando de los personajes principales. Los secundarios y los que van apareciendo más adelante también tienen cierta relación entre uno y los otros. Que obviamente por la escasez de capítulos que hubo en la última temporada, me refiero a que si ya avanzó tanto la serie de 13 capítulos, desgraciadamente, ya los últimos 4 no puedo pedir que el personaje principal villano se pueda relacionar con un personaje que apareció en el primer capítulo. Por cómo van las cosas, pareciera que sí, que yo todavía no vi el manga. Y prontamente me voy a actualizar, pero pareciera que sí, que hay una relación natural entre el elenco. Ya creo que por ahí voy dejando el video. Esto es como una especie de introducción, un motivo de cómo cuando alguien abre la puerta para poder ingresar a algo. Bueno, eso es lo que quiero hacer con este video. Más adelante haré otros videos donde detallo más los puntos. Por decirlo así, iré del capítulo 1, no sé, hasta el 5, del 5 al 10. Después ya hablando todo enteramente del anime, la relación, qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron. Y después, bueno, más adelante el manga. Lo que es el manga me gustaría hacerlo cuando ya entre en vacaciones, capaz que de 1 o 2 meses ya, como máximo, para ir de lleno a eso, para poder explicar cada punto, cada cosa. Si quieren, lo que podemos hacer también, por si alguien tiene alguna duda, obviamente cuando haga el próximo video voy a poner spoilers para evitar. Es que si alguien quiere preguntar algo en específico, una opinión, ya hubo varias que vi que hicieron. Si es posible pueden volver a hacerlas, pero en este video tampoco pongan 20 preguntas porque si no el video va a ser larguísimo. Va a ser de, no sé, de 50 a 60 minutos y después tengo que editarle y tardo casi 2 semanas en hacer un video de 1 hora. Pero voy a tratar de hacerlo lo más detallado y simplista posible. La dualidad. El 6-7, no, mentira. Si les parece bien, cualquier cosa pueden dejar en los comentarios. Jamás hago esto de pongan algunos comentarios, denle like, suscríbanse, nada, no me interesa eso, sinceramente. En este caso solo porque es más joaco. Si pueden poner en los comentarios qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, alguna pregunta en específico para poder hacer un recopilado para el miércoles. Y el miércoles ya hacemos una especie de video spoiler enteramente del anime. En el manga sí sé que suceden cosas, no las quiero mencionar, pero vamos a focalizarnos solo anime por ahora. Así que, bueno, ya con eso, todos los avisos, creo que habré dicho varios buenos en todo el video. Así que, muchísimas gracias por el video. Hasta luego.